Mi nombre es Sara Benavides y vamos a recorrer el análisis exploratorio e inferencial de la empresa de transporte. Tenemos como objetivo general analizar los datos históricos de la empresa de viajes para poder identificar la relación y los patrones significativos entre las variables y lograr optimizar la estrategia de precios actual. Como objetivos específicos tenemos que vamos a inspeccionar los datos para poder identificar las variables, poder conocer todas sus medidas estadísticas. También vamos a evaluar la relación existente entre las dos variables, tanto numéricas como categóricas, de manera visual y con métricas estadísticas. También se realizará una evaluación a las variables y se obtendrá pruebas como chi cuadrado, la prueba ANOVA y el test de Post-Hot para determinar qué tanta influencia hay entre otras variables. Como primer paso, conocemos las variables que vamos a trabajar e identificamos cuáles son numéricas y cuáles categóricas para poder estructurar nuestro análisis. En el resumen de las variables numéricas observamos el número de datos que son de 1000. En la primera variable se escoge a número de pasajeros y se ve que se tiene un mínimo de pasajeros de 20 y un máximo de 100 y tiene como media 60 y una desviación estándar de 23, lo que nos hace la mayoría de los pasajeros se agrupan después de los 60 y hay una gran dispersión. En la columna de calificación tiene un rango de 0 a 5, pero la calificación mínima es de 3.5 que se le ha dado al servicio y la máxima de 5 tiene una media de 4.25, lo que nos hace concluir que la mayoría de la calificación están por encima de 4 y muy pocas por debajo de esto. En la variable duración del viaje, vemos que empieza como mínimo 10 minutos y un máximo de 180 minutos. Tiene una media de 99 y una desviación estándar de 49, haciendo que la expectativa de los viajes tenga un rango bastante amplio y una dispersión clara entre ellos. Y en el costo histórico vemos que como mínimo está a $25.9 y 836 y tiene una media de 372 que es bastante alta y una desviación estándar de 187, lo que nos muestra que los datos y los costos están dispersos de acuerdo a la distancia del recorrido. Se realiza el análisis de la distribución de frecuencias de las variables categóricas y se encuentra que para tipo de vehículo la que sobresale es premium, para ubicación es urbano, para fidelidad de cliente es la categoría silver y para jornada de viaje es la noche. Aunque son las más altas en cada categoría, la diferencia no difiere mucho entre ellas. Se realiza la distribución de las variables numéricas y se escogió el tipo violín para poder determinar su densidad y su comportamiento. En la distribución de pasajeros vemos que se mantiene una simetría en la imagen con un leve aumento en los cuartiles. Entonces se puede ver que ahí es donde hay un poco más de información, de datos. En la distribución de calificación se observa inicia en 3.25 y hay menor cantidad de datos hasta llegar a la media y va aumentando, tiene una gran densidad entre el primer cuartil y el último, ¿no? Entonces se ve que ahí hay mayor cantidad de datos en la calificación, que rondan en superiores a los 4. La gráfica de duración esperada de viaje se ve cómo va aumentando la imagen, quiere decir que la mayoría espera que el viaje tome varios minutos y su mayor densidad está entre la media y el último cuartil. Con la distribución del costo histórico, vemos que tiene unos pocos datos al final de la imagen, o sea que hay muy pocos datos que sean muy costosos y la mayoría de los costos se centralizan entre la media, ¿no? Entonces se ve la gran cantidad y la densidad que tiene en estos lugares. Se realiza el análisis de correlación entre dos variables. Primero es el número de viajes versus el costo histórico
y es la imagen de puntos morados, se puede ver que no tienen una relación lineal. La segunda imagen es calificación versus costo histórico, los puntos naranjas, y tampoco se logra apreciar una distribución con relación lineal. En la tercera imagen se analiza duración esperada del viaje y el costo histórico. Podemos observar que a medida que aumenta el costo histórico, también aumenta la duración de espera del viaje. Entonces, podemos observar en la imagen número 3 de puntos rojos cómo tienen una relación lineal entre las dos variables. Esto lo comprobamos con la correlación de Pearson, con su valor de P. Podemos observar que en la primera tenemos 0.85, en la segunda 0.97 y ambas nos demuestra que están por encima de 0.05, que generalmente se lo utiliza para poder deducir si están correlacionadas o no. Y la tercera imagen vemos que tiene un valor muy cercano a 0, inferior a 0.5, por lo tanto decimos que tienen una correlación lineal. Además de que se verifica la correlación de Pearson es de 0.92 y nos indica que es una relación lineal fuerte y además que es positiva. Se analizan las asociaciones entre el estado de la fidelidad del cliente, el tipo de vehículo y la reservación para determinar qué tan influyentes son entre ellas y poder ejecutar y obtener el valor de chi cuadrado, el cual nos mide esta discrepancia o diferencia de las frecuencias para poder determinar si están relacionadas o son variables estadísticamente independientes. Para la tabla tipo de vehículo y estatus de cliente tenemos un valor de chi cuadrado de 1.49. Se verifica este valor con respecto a P igual a 0.05 en la tabla de distribución y nos debería dar igual o mayor a 5.99. En este caso se ve que el valor es más bajo y sugiere que no existe una relación entre ellas y por tal motivo se verifica el valor de P y este es de 0.47, que también es mayor a 0.05, por el cual no se rechaza la hipótesis nula y nos confirma que no hay suficiente evidencia para afirmar que las variables estén relacionadas. Se hace el mismo proceso con las tablas de jornada versus estatus de cliente y tipo de vehículo y jornada, obteniendo los resultados pertinentes, pero la conclusión es la misma, que no se rechaza la hipótesis nula y que las variables no tienen relación estadísticamente. Se realizan las gráficas y la relación según la fidelidad del cliente versus pasajeros, la calificación y el tiempo. Bueno, en pasajeros vemos cómo los pertenecientes a la categoría Silver están más concentrados en pasajeros inferiores a 60. Se ve en la imagen que tienen mayor cantidad de densidad de pasajeros. En la categoría regular pasa lo contrario y se ve más cantidad de pasajeros después de la media, que está por encima de los 60. Y en Gold se ve una distribución un tanto simétrica. Versus con la calificación, se observa que los de la categoría Silver son los que mejores califican al servicio. Regular la califica entre 4.25 y 5, que es donde se encuentra la mayor densidad. Lo mismo pasa con Gold. Con respecto al tiempo de espera, se ve que la mayoría que están en la categoría Silver esperan demorarse más en sus viajes, por lo tanto se concluye que ellos son los que usan este servicio cuando es unos viajes más largos. Aunque también la usan en regular, también tiene una gran cantidad de afluencia y vemos cómo en Gold va aumentando hasta el final del tercer cuartil, donde tiene un leve aumento. Entonces se observa las tres gráficas y cada una con su categoría. Se realiza la prueba NOVA en una sola vía y se hace el test de post-hot
para determinar si existe alguna influencia de la fidelidad del cliente con respecto al número de pasajeros, la calificación y la duración de expectativa del viaje. Bueno, se realiza estas métricas y se observa el valor estadístico de F y el valor de P en cada ANOVA. Vemos que el valor de P en las tres ANOVAs es muy similar, en las dos ANOVAs es muy similar, de 0.09 en la de número de pasajeros y calificación. Aún así, están por encima de 0.5 y por lo tanto se puede concluir que no hay una evidencia para concluir que las categorías Gold, Silver y Regular influyen en la calificación del servicio y en el número de pasajeros. Al realizar la prueba ANOVA en la duración de viaje, vemos que es la diferencia, el valor estadístico F es más pequeño y su valor de P es mucho más grande, es de 0.4, y se concluye, igual que las anteriores, que no existe relación entre las categorías de fidelidad del cliente y la expectativa de duración de viaje. Para las tres se realiza el test de post-hot y se concluye que tampoco tienen relación las categorías, tanto Gold regular, Gold Silver y Regular Silver, dado que sus valor de P son superiores al 0.05. Para concluir, se dice que no hay una relación estadística. Como conclusión del ejercicio, se puede ver que las categorías más representativas que se tienen en la empresa es la localización urban, la fidelización en Silver, la jornada Night y el tipo de vehículo premium que se podría prestar más atención. También se puede observar que tienen una correlación lineal el costo histórico y la expectativa, el tiempo de expectativa de viaje. Y se pudo observar que tanto la categorización y no influyen en otras variables categóricas como la calificación, pero sí lo puede hacer el costo del servicio. Algo importante para destacar es que en la categoría Silver la mayoría de los pasajeros utilizan para viajes más largos y son los que mejores calificaciones dan. Muchas gracias por la atención prestada.